Con la llegada de determinados grupos fascistas y la aparición de varios partidos conservadores y tradicionalistas, se han podido ver ambientes de tensión a nivel nacional e internacional entre organizaciones autodenominadas antifascistas y estos grupos, llegando incluso a conflictos físicos, agresiones y disturbios. Gracias a esto se ha incentivado el debate con la siguiente cuestión: ¿son realmente los antifascistas los protagonistas del discurso tolerante y libertario? ¿Son el último baluarte contra el discurso del odio? ¿O son por el contrario igual de fascistas que aquellos a los que pretenden combatir? Nunca vamos a morir, sangre en la cara, un culto enfermo por destruir, hay tumbas vacías. Primero de todo, hay que definir qué es un antifascista o qué es el antifascismo. El antifascismo es un movimiento político que surge a través de la llegada al poder de Mussolini en Italia. Posteriormente, este movimiento también haría frente al nacionalsocialismo en Alemania. Se trataba de grupos de personas, mayoritariamente partisanos de ideología comunista y anarquista, que militarmente o mediante la palabra se oponían a los regímenes fascistas en Europa. Aparecerían en Italia, en Alemania, en España contra el franquismo y por el este de Europa. Posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento antifascista llegaría al resto de Occidente y el mundo mayormente impulsado por movimientos anticapitalistas. El movimiento antifascista sigue vigente a día de hoy y a diferencia de unas décadas, hoy ya no se le tiene tanto aprecio al movimiento antifascista, incluso por personas cercanas al marxismo y al anarquismo. Podríamos seguir hablando sobre cómo surge el antifascismo y qué significan todas sus facetas, pero quiero hacer este vídeo simple y entendible para todo el mundo. Antes de avanzar, no podemos olvidar de definir lo que es el fascismo, ideología política a la cual se oponen los llamados antifascistas. A decir verdad, el fascismo es una de las ideologías políticas más difíciles de describir y analizar. Posee muchas ramas políticas y culturales y, a decir verdad, a día de hoy es muy difícil definir a la exactitud un sistema económico y político fascista. También como el nacionalsocialismo, aunque las diferencias entre el nacionalsocialismo y el fascismo son puramente culturales y artísticas. El fascismo es un movimiento político impulsado por Mussolini y sus camaradas durante el periodo de entreguerras, 1918 y 1939, con un recorrido histórico muy parecido al resto de sistemas totalitarios, ya sea por ejemplo el nacionalsocialismo. El fascismo era un exaltador del valor tradicional europeo, la nación, la raza, la patria, la familia y la tradición, aunque realmente Europa no es el único lugar donde se pueda aplicar el ideal fascista o el nacionalsocialista. En su momento era la forma de unir a las masas hacia un mismo objetivo, y lo hicieron muy bien. Eran profundamente militaristas y establecían que el enemigo de Europa era no solamente lo extranjero, sino era el sionismo y el judaísmo internacional, que según ellos era la élite dominante con el objetivo de destruir Europa, su raza y sus naciones. Económicamente, a diferencia del marxismo, no abogan por la lucha de clases, sino por una colaboración entre clases. No proponen la destrucción del capitalismo, y al igual que con Hitler y Mussolini, no se destruyó la propiedad privada sobre los medios de producción, sino que se incentivó. Por lo cual, desmontamos el mito de que son socialistas, marxistas o anticapitalistas. Actualmente es una de las ideologías más odiadas por la sociedad, aunque estén naciendo en diversos países, movimientos que lo reivindican y agrupaciones de multitudes que lo toleran. Genocidios, represión política y servicio a la burguesía más despiadada y adinerada han sido algunas de sus hazañas. Por estos mismos motivos, el antifascismo se supone que actúa contra él. El antifascismo ve esto como un movimiento político muy peligroso contra las clases trabajadoras, un mero instrumento del capitalismo para oprimir al movimiento obrero, cito textualmente. Ahora que tenemos definidos fascismo y antifascismo, es hora de tratar la cuestión principal del vídeo.
Como hemos dicho antes, no es difícil de ver un gran incremento de protestas y disturbios en las calles por parte del movimiento antifascista contra este nuevo auge de organizaciones ultranacionalistas y neofascistas. El punto ha sido tal que hoy el movimiento antifascista no es visto con buenos ojos por una buena cantidad de personas. Los medios de comunicación también cargan contra ellos, aunque esto era de esperar. Era evidente que los medios del sistema controlados por banqueros y empresarios no iban a ponerse de parte de un movimiento que reivindica la rebelión contra el sistema. Estos medios de comunicación han puesto un tema sobre la mesa que muchas veces parece respaldar parte de la opinión pública. ¿Son hoy los antifascistas los verdaderos fascistas? Como diría el supuesto Churchill, los antifascistas del mañana serán llamados a sí mismos antifascistas, aunque hace falta recalcar que esta frase es completamente falsa y que no fue puesta en boca de Churchill. Los que sostienen este argumento explican que hoy son los antifascistas los que agreden, insultan y señalan a las personas que no piensan como ellos, que son aquellos que usan la violencia como primer método de lucha y que a pesar de hacerse llamar tolerantes son los más intolerantes. ¿Es cierto este argumento? En este canal, a pesar de que no somos los mayores fans de estos nuevos movimientos y colectivos, no vamos a caer bajo las garras de este discurso falaz. A nuestro parecer, sobre todo en España, el movimiento antifascista es ridículo, está completamente desvirtuado, carece de organización y en ocasiones es profundamente contrarrevolucionario. Preferimos mil veces a los antifascistas del pasado. Pero esto no es excusa para tildar a esta gente de lo que se les acusa, y para desmontar este argumento difundido por la caverna mediática y los medios de comunicación, hace falta estudiar la paradoja de Popper. A día de hoy, esta es la viñeta que explica mejor la paradoja de Popper. Karl Popper era un hombre que usaba la lógica a la hora de explicar sus teorías. Explicaba de forma sencilla que no se puede construir una sociedad tolerante sin eliminar la intolerancia. Analicemos la viñeta. En la primera imagen vemos a dos personas recriminando a una persona de evidente ideología fascista. Como ya hemos dicho, un fascista es una persona que no valora los valores democráticos de una sociedad ni la libertad del individuo. Por ello siempre suelen atacar a colectivos minoritarios, ya no solo con los judíos, también los inmigrantes, los homosexuales y los islamistas. Para ellos, enemigos de Europa y los valores que desean conservar. Valores que durante la Segunda Guerra Mundial dejaron millones de muertos a sus espaldas. Hace falta también recalcar que no todos los colectivos u organizaciones que sean atacados por el antifascismo sean necesariamente fascistas. Algunos, debido a la poca organización del movimiento antifascista, son incluso atacados injustamente. Y lamentablemente el movimiento antifascista se ha acabado convirtiendo en una ola posmodernista antes que en un movimiento político de personas formadas como hará unas décadas. Aún así, sí que es verdad que la mayoría de personas atacadas por los antifascistas son personas de ideología neonazi o personas que atacan al colectivo inmigrante, homosexual y que exaltan el nacionalismo hasta el punto de reprimir al prójimo. Es por ello que estas dos personas atacan al fascista en esta viñeta. Entienden que esta persona atenta contra su libertad personal y la construcción de una sociedad democrática. El fascista, de forma irónica y como suele pasar, aunque no lo creáis, actualmente, por contradictorio que parezca, pide respeto y tolerancia. Karl Popper establece que si hacemos caso al fascista, que nos pide respeto, estaremos dejando cabida a la intolerancia, lo que hará que nuestros esfuerzos por construir una sociedad tolerante se vayan. Porque como la historia nos ha contado y nos ha enseñado más de una vez, y parece ser que no nos lo hemos aprendido todavía, cuando dejamos paso al intolerante, el intolerante atenta nuestra libertad y nuestros valores democráticos. ¿Y cuál es el resultado? Totalitarismos, violencia, represión y discriminación. Ahora viene la conclusión, la parte final del vídeo. Creo que con la paradoja de Popper hemos sacado una enorme conclusión. El movimiento antifascista actual podrá tener sus pros y sus contras.
Como hemos dicho antes, no somos los mayores fans de la organización actual y tenemos muchos puntos en contra. Pero lo que tampoco vamos a hacer es legitimar el fascismo o el ultranacionalismo. El fascismo es un monstruo a extirpar. Es un deber de todos y de todas frenarlos antes de que vuelva a arrasar. Porque un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. No se puede tolerar al intolerante, no se puede tolerar al fascismo ni al totalitarismo. Son conceptos antagónicos y contrarios a los valores que tratamos de representar en nuestra sociedad. Y está en nuestra mano impedir que se repita. Para que el mal triunfe, solo hay que dejar que los hombres buenos no hagan nada. Nunca más. They saved our lives, actually. We would have been completely crushed like cockroaches if it were not for the anarchists and the anti-fascists, because the police had pulled back and just allowing fellow citizens to go at each other.